Hola, desde Nueva York les hablo. Eh, Vamos a estudiar hoy el último capítulo de Lucutía Marim, concluyendo así el ciclo de estudio que empezamos hace un poco más de un año, semana tras semana, estudiando un capítulo por semana. El shiur de hoy es Leilui Nishmat Ikia Atia Bat Ben Zion, cuyo día de Shiva termina hoy, falleció hace una semana, Dios libre y guarde, y fue una gran shlichá, una gran Hasido Rebbe, junto con su marido, el Tzolan Geyor Rabino Shmuel Azimov, encabezaron toda la revolución de Teshuvah en Francia, que realmente cambió la cara y todos los aspectos de la judaidad francesa, y en muchas partes del mundo como consecuencia de los efectos de su trabajo y del ejemplo de su trabajo. Así que falleció ella repentinamente hace una semana. Hoy terminó el Shiva y el Shiva de hoy lo dedico a su memoria para iluminar su lugar en Gan Eden. Capítulo 23. Hablamos los últimos dos capítulos sobre el concepto de que Dios se encuentre en un lugar. ¿Qué significa que Dios se encuentra en un lugar? Entonces, hola, hola, ¿sí me ven, me escuchan? No sé, se ve que toqué algo en esta compu. Bueno, estamos acá en capítulo 53 del Tanya, último capítulo del Likutei Amarim, que concluye un concepto que empezó en capítulo 51 y es cuál es el concepto, qué queremos decir cuando decimos que Dios se encuentra en un lugar u otro. Si Dios es infinito y omnipresente, ¿qué quiere decir que se encuentra acá o se encuentra allá? Y explicamos y desarrollamos la idea que encontrarse no significa estar, sino expresarse, manifestarse. Y dio el ejemplo del alma en el cuerpo, que si bien la vitalidad del alma está en todo el cuerpo por igual, pero la manifestación del alma está principalmente en el cerebro y de ahí irradia, de ahí se extiende al resto del cuerpo. Y fue explicando cómo es en cada mundo, o sea, de que aquí la idea es de que en cada mundo hay un Kodesh HaKodashim, en cada mundo hay como el cerebro del mundo, que viene a ser el Chabad de cada mundo, y de ahí es de que la energía divina, la energía vitalizadora, creadora, vitalizadora divina, se expande, se extiende al resto del mundo. ¿No? Explicamos la idea del mundo, que el mundo no es un lugar físico, el mundo es más bien una dimensión, ¿no? Uno puede hablar del mundo de los colores y puede hablar del mundo de los números. Si uno diría 2 más 2 son amarillo, obviamente no tiene sentido porque está hablando de dos mundos diferentes, el mundo de los números, el mundo de los colores, no tiene nada que ver una cosa con el uno con el otro. De todas maneras, explicó en Otania de que en cada mundo está la dimensión cerebral, de donde se manifiesta la energía divina al resto de ese mundo, al resto de esa realidad. Hablamos hasta ahora de los tres mundos Atzilut, Briah y Tzira, que son tres mundos espirituales. Atzilut es el mundo de la emanación, Briah es el mundo de la creación y Tzira es el mundo de la formación. Son tres dimensiones más y más condensadas, donde se siente más o menos la presencia de Hashem. Atzilut es el mundo más elevado,
después seguido por Bria, que es inferior a Atzilut, seguido por Yitzirah, que es inferior a Bria. Ahora va a explicar en el capítulo de hoy cómo funciona en este mundo físico. Y aquí, Beit Rishon Kayam, y vamos a ver hoy tres etapas, cuando existió el primer Beit HaMikdash, el segundo Beit HaMikdash y el mundo hoy en día. Y aquí, Beit Rishon Kayam, cuando el primer Beit HaMikdash estaba en existencia, שבו היה הארון והלוחות בבית קודש קודשים, y donde estaba el arca y las tablas intactas en el recinto del Kodesh HaKodashim, del Sancto Sanctorum. הייתה השכינה, entonces la Shekhinah, la presencia de Hashem, שהיא מלכות y Atzilut, la Shekhinah que vendría a ser la dimensión manifiesta de Hashem, Shi Malchut y Atzilut, que también se llama, se denomina la esfera de Malchut de Atzilut. Malchut viene a ser el poder comunicativo, y se llama reino porque el rey solamente puede reinar si puede comunicar. Si no puede comunicar, no puede influir. Entonces, cuando existía el Aarón con las Luchot en el Kodesh HaKodashim, הייתה השכינה שהיא מלכות דאצילות, entonces la Shekhinah que es מלכות דאצילות, שהיא בחינת גילוי אור אין סוף ברוך הוא, que eso vendría a significar, a representar la revelación de la infinita luz de Hashem. שורשו moraba ahí, se manifestaba ahí en el Kodesh HaKodashim, ומלובשת בעשרת הדיברות, y se manifestaba, se vestía en los 10 mandamientos, Vieter Se'et, Vieter Az, con mucho más intensidad, mucho más fuerza, mucho más intensidad, Bigilui Rav Yatzum Yoter, con una revelación inmensa y mucho más grande, Migiluyah Bechalot Kodesh HaKodashim Shalamayla, mucho más, muy superior a la manifestación, a su manifestación en los atrios de Kodesh HaKodashim, en sus manifestaciones supernas, Beolamot Elyonim, en los mundos superiores de Atzilut, Bria, o como dice acá, de Bria y Yitzirah, que Aseret HaDibrot en Klalut HaTorah Kula, porque los 10 mandamientos vienen a ser la sintetización de toda la Torah. Toda la Torah, en su enteridad, está sintetizada, está condensada en los 10 mandamientos. De Nafkan Mego Chachma Ila'a, que proviene del Chochma superna, de la Le'ela mi alma Didgali, que está muy superior que el mundo revelado, el mundo de la revelación. Entonces los 10 mandamientos vienen a ser la síntesis de toda la Torah, viene sintetizada en estas 620 letras de los Aseret HaDibrot, que contienen las 613 mitzvot, más las 7 mitzvot de Rabbanan. וכדי לחקקם בלוחות אבנים גשמיים, para tallarlos en las tablas de piedra física, לא ירדה ממדרגה למדרגה כדרך השתלשלות העולמות עד העולם הזה הגשמי, no fue por medio de un proceso, por un desencadenamiento, como ocurre en los mundos espirituales, porque este mundo físico funciona de acuerdo a reglas de la naturaleza física. Y las luchot fueron hechas, son una creación divina. Y la escritura también fue una escritura divina. Por encima, superior, que trasciende a la naturaleza de este mundo físico, que proviene de la
manifestación de la Shekhinah que se manifiesta en el Heichal Kodesh Kodashim, en el atrio de Sanctus Sanctorum del mundo físico, de donde proviene la luz y vitalidad para el mundo de la acción, para este mundo físico. Llegamos a el mundo de Asiya contiene la dimensión espiritual y contiene la dimensión física. Entonces todo esto proviene, la vitalidad, la energía, proviene de la Shekhinah que se manifiesta en el Kodesh HaKodashim. Ahora, las tablas, los 10 mandamientos y la escritura, el tallado de los 10 mandamientos, proviene de un nivel que trasciende el nivel y la fuente de energía que vitaliza al resto de este mundo físico. El Bchinat Chochma y la Ad Atzilut, eso proviene del nivel de Chochma de Atzilut, y Klalut HaTorah Shebiyud HaDibrot, o sea, el nivel de Chochma de Atzilut, que es el primer punto de desarrollo del mundo de Atzilut, que eso contiene la Torah en su generalidad, Shebiyud HaDibrot, que está sintetizado en los 10 mandamientos, Nitlapsha b'malchut de Atzilut, Udibria Levadan, se manifiesta en Malchut de Atzilut y Bria solos, והן לבדן המיוחדות באור אינסוף שבתוכן, הן הנקראות בשם שכינה. Entonces el Malchut de Atzilut y Bria están unidos con esa luz infinita que se manifiesta en ellos. Como dijimos, Malchut es la exteriorización, la comunicación. Uno comunica ideas o sentimientos. Entonces el Malchut de Atzilut y el Malchut de Bria está unido con el Chochma de Atzilut. Que es lo que se manifestó en el Kodesh HaKodashim, lo primer Bet HaMikdash, הידי התלבשותה ביוד הדיברות החקוקות בלוחות שבארון בנס. Se manifestaba a través de los 10 mandamientos que estaban tallados en las tablas que se encontraron en el arca. Ahora los 10 mandamientos fueron tallados de forma milagrosa, o Maaseh Elohim Chaim, o sea, a través de un milagro y directamente por una acción, directamente por Hashem. הוא מדיטקסיה המקנן בעולם הבריאה כנודע ליודכם, que eso viene a ser el mundo oculto que anida en el mundo de Bria, que no da liodechem, como es sabido a los conocedores de Chen, es Chachmot Nistarot, o sea, la sabiduría de la Kabbalah. Entonces, dice así, de que en el primer Bet HaMikdash se manifestaba la Chochma de Hashem, o sea, por medio de las Luchot y los 10 mandamientos tallados en las Luchot, que vendría a ser la síntesis. O sea, hay dos temas acá. Uno es de que las piedras de las Luchot y los 10 mandamientos fueron confeccionados por Hashem mismo, y ahí se manifestaba el nivel de Chochma de Atzilut, que eso se manifiesta por medio de Malchut de Atzilut y Bria, porque Bria es donde se manifiesta Binah, o sea, Binah, la comprensión divina, Chochma es Atzilut, la sabiduría divina, o la Chochma, el Chochma y Binah vendría a ser la parte creativa, la parte analítica, la parte masculina, la parte femenina, la síntesis, el desarrollo. De todas maneras, eso es el mundo de Atzilut y Bria, que fue manifiesto en los Aseret HaDibrot que estaban en el primer Bet HaMikdash. Entonces eso es lo que se manifestaba durante la existencia del Bet HaMikdash. O sea, cuando hablamos del Bet HaMikdash, no solamente un edificio que existía donde se hacía ciertas mitzvot y traía korbanot y incienso y etcétera,
sino de que la Shekhinah misma hubo una manifestación divina de determinado nivel e intensidad. Y ahora está explicando qué es exactamente, o sea, que es la dimensión de Chokhmah de Atzilut que se manifestaba ahí por medio de las Luchot que fueron hechos por Hashem, la escritura de las Luchot en el Aarón, todo esto que estaba ahí hacía que se manifestara ese nivel de manifestación de Hashem. Sí. בבית שני, en el segundo Beit HaMikdash, שלא היה בו הארון והלוחות, donde no se encontraba el Aarón, el arca con las luchot, con las tablas, אמרו רז"ל, dijeron nuestros sabios, שלא הייתה שכינה שורה בו, de que la Shekhinah no se encontraba ahí. Ahí así dice el Talmud en Yuma, página 9, folio B. ¿Qué significa que la Shekhinah no estaba ahí? Explica acá no Tanya, Pirush, que es el Madrigat Shekhinah Shaita Shora Bebait Rishon. O sea, el nivel de Shekhinah que se manifestaba en el primer Beit HaMikdash, ese nivel de manifestación no se manifestaba en el segundo Beit HaMikdash. O sea, el nivel que había en el primer Beit HaMikdash, que no pasa por medio del desencadenamiento del sistema de la creación del mundo, que eso es lo que había en el primer Beit HaMikdash. El בבית שני הייתה שורה כדרך השתלשלות והתלבשות מלכות האצילות במלכות דברייה, ודברייה במלכות יצירה, ויצירה בכלל קודשי קודשים לעשייה, וקודשי קודשים לעשייה היה מתלבש בקודשי קודשים שבבית המקדש למטה, ושרתה בו השכינה מלכות ביצירה המלובשת בקודשי קודשים לעשייה. Entonces dice así, de que en el segundo Beit HaMikdash, ahí sí, la manifestación divina que había en el Beit HaMikdash era una manifestación procesada, o una manifestación que pasaba por el proceso de condensación, por el proceso de transmisión de nivel a nivel. O sea, de que es, como dice el Malchut Atzilut, que se manifiesta el Malchut de Briah, y Malchut de Briah se manifiesta el Malchut de Yitzirah, y el Malchut de Yitzirah se manifiesta en el Koche Kodashim espiritual del mundo de Asiyah espiritual, y ese nivel de manifestación espiritual en el mundo de Asiyah se manifestaba en el Koche Kodashim del Beit HaMikdash físico, y ahí moraba la Shekhinah del Malchut y Yitzirah, que está manifiesta en Malchut de Asiyah. O sea, quizás lo que se puede explicar acá, qué significa todo esto, es así. De que Malchut vendría a ser hablar. ¿Sí? Como dijimos antes, comunicación. Hay distintos tipos de comunicación. Uno puede comunicar una idea, uno puede comunicar una emoción, y uno puede comunicar una orden de acción. Ahora, cada cosa tiene que provenir del anterior. O sea, cuando una persona da una acción sin sentirlo, sin entenderlo, no tiene sentido. Tiene sentido cuando es una orden dada, no por capricho, sino porque siente que es lo correcto, y siente que es correcto porque entiende que es correcto, y entonces porque si uno entiende que algo es correcto y no siente nada, por eso tampoco se va a movilizar, no va a hacer nada. Entonces tiene que primero entender que algo es correcto, después sentirlo, y después moverse, movilizarse. Okay. Eso es lo que estamos hablando acá, por lo menos como lo entiendo yo.
que cuando hablamos de un proceso, de que el Malhut de un mundo se manifiesta en el Malhut del mundo siguiente, si cambiamos la palabra Malhut por comunicación, y en vez de mundo de Briah y Sirah, hablamos de intelecto, emoción y acción, ahí se entiende cuál es la idea acá. Entonces, cuando una persona viene y... Ahora, vamos a entender una cosa. Vamos a pensar en un empresario. Tiene una empresa. Esa empresa la construyó. ¿Por qué? Porque tenía una idea de un producto, de un servicio que él entendió que serviría y que serviría a la gente y serviría a él para ganarse plata, sustento, y armó una empresa. En esta empresa hay una estructura, hay todo un organigrama de quién responde a quién y cuál es la función de cada uno. Él es el dueño de la empresa, pero si él quiere hacer algo, habla con sus gerentes, que a su vez hablan de los jefes de cada sección, que ellos a su vez hablan con los empleados de cada sección. Hay todo un proceso. Y quizás nunca van a ver al dueño. Los obreros de repente nunca van a ver al dueño. Por más de que todo lo que ellos hacen es por la voluntad del dueño. El dueño tenía una idea que fue comunicado a cada nivel dentro de la empresa y el empleado sentado frente a su máquina lo hace por el deseo del dueño de la empresa. Después hay otra situación y es de que el dueño aparece en la empresa. Quizás cuando la empresa era mucho más chica, ahí fue el dueño mismo quien hablaba con todos los empleados, que no eran tantos de repente, o la empresa no era tan grande. Entonces ahí el dueño mismo estaba ahí. Ahora, si por alguna razón, que uno puede verlo como algo positivo, puede verlo como algo negativo, por la razón que sea, que ya hay acá una distancia entre el dueño con los empleados, ahí hay todo un proceso por medio del cual la voluntad del dueño llega al empleado. Antes era directo. El empleado se acercaba al dueño y le hablaba, che, vos, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Pero después, en el segundo escenario, ya no funciona así. Ahí, la manera de relacionarse el empleado con el dueño es cumpliendo con las órdenes que le lleguen a través de este proceso. Quizás eso es un ejemplo para entender la diferencia entre el primer Beit HaMikdash y el segundo Beit HaMikdash. En el primer Beit HaMikdash se percibía, se sentía la presencia de Hashem mismo de un nivel muy alto, directamente en el Kodesh HaKodashim, en este mundo físico. En el segundo Beit HaMikdash ya ese tipo de manifestación no había, y lo que sí había era el proceso general, que es el desencadenamiento a través de los mundos, a través de cómo es en los mundos espirituales. Por eso es de que siendo de que la Shekhinah estaba en el segundo Beit HaMikdash, simplemente no con la misma intensidad y de la misma claridad como el primer Beit HaMikdash, por eso estaba prohibido para cualquier persona entrar al Kodesh HaKodashim, menos el Kohen Gadol en Yom Kippur. El mundo, la experiencia humana, se compone indefectiblemente de tres componentes: quién, dónde y cuándo. Y Yom Kippur fue el encuentro de los tres puntos máximos de esas tres dimensiones de la experiencia humana. Yom Kippur es el día máximo del tiempo. El Kodesh HaKodashim es el punto máximo del espacio. Y el Kohen Gadol es el punto máximo del hombre. Y Yom Kippur es cuando estos tres puntos máximos se encontraban en el Kodesh HaKodashim para poder estar en presencia de la Shekhinah.
pero solamente el Kohen Gadol y solamente Yom Kippur podía entrar ahí. ¿Por qué? Porque la Shekhinah estaba, aunque no de la misma manera como estaba en el primer Beit HaMikdash. ומי שחרב בית המקדש, y desde que se destruyó el segundo Beit HaMikdash, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, Dios no tiene en su mundo un lugar, אלא דלת אמות של הלכה בלבד, solamente los 4 codos de הלכה. O sea, de que el estudio de Torah, y más específicamente el estudio de Halajá, es eso, es ahí donde la Shekhinah se manifiesta. ואפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, aún una sola persona que esté sentado estudiando Torah, Shekhinah imo, la Shekhinah está con él. O sea, aquí hay un punto muy interesante que ya lo vimos en otra oportunidad, pero otra vez acá, que el estudio de Torah no es simplemente para informarse, el estudio de Torah es una acción que hace que la presencia de Dios se manifieste en este mundo. A través del estudio de Torah, y más específicamente el estudio de Halajá, uno manifiesta la presencia, la voluntad de Hashem en este mundo. Que dice Brachot, como dice en Masechet Brachot, Perek Kama, primer capítulo, sí, que es Brachot, página 6, folio A. ¿Qué significa? Pirush. Así dice en Masechet Brachot, que aún si una persona está estudiando Torah, la Shekhinah está con él. ¿Qué significa Shekhinah imo? Pirush Shekhinah imo, ¿qué significa la Shekhinah está con él? Que derech ishtalshalut v'itlavshut malchut de atzilut v'malchut de bria v'yitzira v'yasiya. O sea, es como la Shekhinah se manifiesta a través del malchut de atzilut y a su vez malchut de bria y después el malchut de yitzira y malchut de asiya. כי תרי"ג מצוות התורה, porque las 613 mitzvot de la Torah, רובן ככולן הן מצוות מעשיות. La mayoría, la gran mayoría, רובן ככולן significa la mayoría, casi como si fueran todas, son mitzvot concretas de acción, lo que uno tiene que hacer, algo en este mundo físico. וגם התלויות בדיבור ומחשבה, inclusive las mitzvot, que tiene que ver con el habla, o el pensamiento, no con la acción, como Talmud Torah, Birkat Hamazon, Kriyat Shema Tefilá, como por ejemplo estudio de Torah, Birkat Hamazon, que es lo que hay que cumplir con la palabra, Kriyat Shema, Tefilá, Hakai Malan, tenemos establecido la halajá de Hirhur Lafkid Dibur Dami, que pensar no alcanza, o sea, que pensar no está considerado como hablar. Y no yotze de chovato, y no cumple con su obligación, birhur be kavanah levad, solo con pensamiento o solo con kavanah, ad sheyotzi bisfatav, hasta que no lo articule con sus labios. Vekaimalan, y tenemos establecidos de aquí masfatav have mase, de que el mover los labios está considerado una acción. Entonces vemos de que todas las mitzvot tienen que manifestarse y expresarse a través del habla o la acción. Y el habla está considerado una forma de acción porque uno no puede hablar sin mover los labios. Ahora, ¿por qué justamente el estudio de los cuatro, o sea, el estudio de Halajá es donde se manifiesta? Sí, porque justamente cuando uno estudia Halajá, entonces dice ahí, ותרי"ג מצוות התורה, y las 613 mitzvot de la Torah, עם 7 mitzvot de Rabbanan, כל 7 mitzvot de origen rabínico, בגימטריה כתר,
cuyo valor numérico es 620, que forma la palabra Keter, corona, Shu Ratzon Elyon Baruch Hu. Keter, corona, es una terminología cabalística que representa la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque la corona rodea la cabeza. A diferencia de los 10 poderes interiores del intelecto y las emociones, que cada uno tiene su función específica, el deseo domina tanto el intelecto como las emociones, y el placer se produce tanto por medio del intelecto y las emociones. Entonces, esos dos poderes abarcadores de voluntad y placer están representados por la corona que rodea la cabeza. La corona tiene la parte interior y exterior, y la parte interior viene a ser el deseo, la parte exterior viene a ser la voluntad. Entonces lo que dice acá es de que las mitzvot en definitiva son la voluntad de Hashem. Por eso se llama la corona, por eso son 620 que forman la palabra Keter, corona, porque ¿qué son las mitzvot en definitiva? La voluntad de Hashem, que está representado por la corona. Ablubash b'chokhmato yitbarach, que la voluntad de Hashem está vestida en la sabiduría divina. Amyuchadot bior ensof baruch hu betachlit hayichut, que está unido con la infinita luz de Hashem de una manera absoluta. Hashem b'chokhma yasad eretz, y el pasuk dice en Mishle, en Proverbios 3:19, de que Dios fundó la tierra con sabiduría. Hashem b'chokhma yasad eretz, hi Torah shebial ped, nafke b'chokhma ilah. Eso se refiere, cuando decimos que Dios fundó la tierra con chokhma, eso se refiere a la Torah shebial ped, que está denominado tierra, de Nafka Mechochma Ilah, que proviene de Chochma. Dice que Dios creó la tierra con Chochma. O sea, ¿qué es tierra? Tierra es un eufemismo que representa Torah Shobiapeh, que proviene de Chochma Ilah, de la sabiduría divina, o sea, del nivel de Chochma en particular. Que Moshe Katuv Bezohar, como explica en el Zohar, de Abba Yasad Brata, de que el padre engendra la hija. O sea, el padre se refiere a Chochma, como dijimos, mencionamos muchas veces, Abba y Ima, padre y madre son Chochma y Bina. Entonces, padre es Chochma, el padre engendra la hija, que eso es Malchut, que vendría a ser la ley oral. Malchut, o sea, representa la comunicación oral, que representa Torah Shobiapeh. Torah Shobiapeh proviene de Chochma, de la Chochma de Hashem. Entonces, por eso dice de que es por medio del estudio de Torah Shobiapeh, por medio del estudio de las halajot de la Torah, donde se manifiesta la voluntad de Hashem, es que uno logra manifestar la presencia de la Shekhinah en este mundo físico. Entonces, hasta aquí que vimos en este capítulo, de que en este mundo físico la Shekhinah se manifestaba de 3 maneras. Durante la existencia del primer Bet HaMikdash se manifestaba de una forma más directa, a través de las Luchot, con la escritura de las letras que fueron escritas por Hashem directamente de una forma milagrosa, trascendiendo los límites de la naturaleza. Entonces manifestaba la presencia de Hashem de una forma directa y clara. En el segundo Bet HaMikdash, donde faltaba el arca con las Luchot, ahí la Shekhinah era de una manifestación menor, o sea, por medio de la dinámica general el Malchut de cada mundo, que se manifiesta el Malchut del mundo siguiente. Y hoy en día que no tenemos el Bet HaMikdash, la Shekhinah se manifiesta a través del estudio de Halajá. ¿Por qué? Porque la Halajá
porque la halajá es donde se manifiesta la voluntad de Hashem, la sabiduría de Hashem, y es ahí donde, cuando uno estudia Torah, está manifestando el origen de estas halajot, que es la voluntad y sabiduría divina. Entonces como trae el Zohar, que el padre engendra a la hija, que Jochma es la fuente de Malchut. Malchut vendría a ser, o sea, la boca, Torah Shel Peh. En Torah Shel Peh se expresa la voluntad de Hashem, como se explicó más extensamente anteriormente en el Tanya. Hasta aquí llegamos hoy. Voy a dejar el final del capítulo para el Sium, ¿no? O sea, donde ahí termina lo que empieza en el capítulo 51, de que donde trae el ejemplo de la vela que no alcanza con aceite, sino necesita una mecha para poder producir fuego, y que eso es, digamos, la función de el cuerpo, donde Shebamit, que tiene que ver todo esto, porque no alcanza para lograr un vínculo con Hashem, simplemente tener el Nefesh Elokit, el alma divina, y tener esa conexión con Hashem, porque hace falta el cuerpo, el alma animal, con las mitzvot en el plano físico. ¿Qué rol cumplen ellos en todo esto? Uno pensaría de que al revés, habría que liberarse de toda esa dimensión de nuestra existencia para poder tener una verdadera conexión con Hashem, y justamente vimos de que no es así, de que necesitamos el cuerpo, al alma animal y este mundo físico para poder lograr lo que el alma divina de por sí nunca podrá lograr con Hashem. Así como uno no puede prender el aceite sin una mecha, no puede producir fuego sin la mecha, el cuerpo, las mitzvot vienen a ser la mecha que hace posible que la Neshama realmente ilumine, y brille y ilumina. Bueno, hasta aquí llegamos hoy. Si Dios quiere, seguiremos y terminaremos efectivamente el Tanya en el Sium, que vamos a avisar con tiempo.